Leonardo da Vinci nació en el pueblo de Vinci, en la región de la Toscana, en el año 1452. Italia, en ese tiempo, se encontraba en plena transformación, con las ciudades-estado floreciendo como centros culturales y económicos. El Renacimiento estaba en su auge, trayendo consigo una explosión de conocimiento en disciplinas como el arte, la ciencia, la arquitectura y la filosofía. Fue en este contexto donde Leonardo dio sus primeros pasos, en un mundo lleno de oportunidades para los que tenían el ingenio y la creatividad para aprovecharlas. Leonardo fue el hijo ilegítimo de Ser Piero da Vinci, un notario respetado, y una joven campesina llamada Caterina. Debido a su condición de hijo fuera del matrimonio, no pudo aspirar a recibir una educación formal en latín o derecho como era común para los hijos de notarios. Sin embargo, esto no le impidió desarrollar una mente inquisitiva y autodidacta, alimentada por la observación constante del mundo que lo rodeaba. Desde pequeño, mostró una gran habilidad para el dibujo, plasmando en pergaminos escenas de la naturaleza, animales y rostros humanos con una precisión inusual para su edad. Los paisajes de la Toscana fueron su primer laboratorio. Leonardo pasaba horas explorando ríos, montañas y bosques, observando cómo fluía el agua y cómo los animales se movían en su entorno. Estas primeras observaciones influirían profundamente en sus futuros estudios sobre anatomía, hidráulica y aerodinámica. Su fascinación por la forma en que la naturaleza funcionaba lo llevó a una constante búsqueda de explicaciones científicas, incluso antes de recibir una educación formal. Reconociendo el talento de su hijo, Ser Piero decidió enviarlo a Florencia cuando tenía poco más de 10 años. Florencia era, en ese momento, el epicentro del arte y el pensamiento humanista. Grandes figuras como Sandro Botticelli, Filippo Brunelleschi y Lorenzo de Medici dominaban la escena cultural, y era aquí donde Leonardo tendría la oportunidad de desarrollar sus habilidades. Ser Piero logró que su hijo ingresara al prestigioso taller de Andrea del Verrocchio, uno de los artistas más renombrados de la época. En el taller de Verrocchio, Leonardo fue entrenado en diversas técnicas artísticas. Aprendió a preparar pigmentos, esculpir en mármol y fundir bronce, además de perfeccionar su técnica en la pintura. Bajo la guía de su maestro, adquirió una profunda comprensión de la perspectiva y el uso de la luz, habilidades que luego aplicaría de manera magistral en sus obras. Se dice que su primera gran contribución fue pintar un ángel en El Bautismo de Cristo, una obra conjunta con Verrocchio. La calidad del ángel era tan excepcional que superaba el trabajo de su maestro, lo que supuestamente llevó a Verrocchio a abandonar la pintura para dedicarse únicamente a la escultura. A lo largo de su aprendizaje en Florencia, Leonardo desarrolló un enfoque multidisciplinario del arte. No solo se interesaba por la pintura y la escultura, sino también por la anatomía humana. Desarrolló el hábito de diseccionar cadáveres en secreto para estudiar el funcionamiento del cuerpo, lo que le permitió realizar dibujos anatómicos de una precisión asombrosa. Su obsesión por el detalle y su deseo de comprender el mundo llevaron a la creación de cientos de bocetos sobre músculos, órganos y huesos, muchos de los cuales serían fundamentales para el avance de la anatomía siglos después. Además de su trabajo artístico, Leonardo también empezó a escribir en sus cuadernos, los cuales se convertirían en un testimonio de su genialidad. En ellos anotaba todo lo que observaba, desde el vuelo de las aves hasta el movimiento del agua en los ríos. Desarrolló una técnica peculiar de escritura especular, escribiendo de derecha a izquierda para que solo pudiera leerse con un espejo. Algunos creen que esto lo hacía por razones de privacidad, mientras que otros sugieren que era simplemente su método natural de escritura debido a su condición de zurdo. Con el tiempo, su talento comenzó a atraer la atención de importantes figuras florentinas. Recibió varios encargos, aunque su perfeccionismo y su tendencia a la experimentación lo hicieron demorar la entrega de muchas obras. Entre sus primeras pinturas destacadas se encuentra La Anunciación, donde demostró su dominio de la perspectiva y la atmósfera con una precisión casi científica. Pero, a pesar de su creciente reputación, Florencia aún no le ofrecía los desafíos intelectuales que su mente curiosa anhelaba. El joven Leonardo quería expandir su conocimiento en matemáticas, ingeniería y anatomía, campos que en ese momento estaban más desarrollados en otras ciudades italianas. Fue entonces cuando decidió abandonar Florencia en busca de nuevos horizontes, dando inicio a la siguiente gran etapa de su vida.
Tras su formación en el taller de Verrocchio, Leonardo da Vinci comenzó a establecerse como uno de los artistas más prometedores de Florencia. Sin embargo, a pesar de su creciente reconocimiento, su insaciable curiosidad y su afán por explorar múltiples disciplinas lo llevaron a buscar nuevas oportunidades fuera de su ciudad natal. En el año 1476, con poco más de 20 años, Leonardo se independizó y comenzó a recibir encargos de diversas instituciones y personalidades influyentes de la época. Durante estos años, Leonardo trabajó en varias pinturas y proyectos arquitectónicos, aunque su tendencia a la experimentación lo hizo abandonar algunos de ellos antes de completarlos. Su estilo innovador y su obsesión por la precisión lo llevaron a desarrollar una técnica pictórica basada en la observación de la luz y las sombras, creando efectos de profundidad y realismo nunca antes vistos. Entre sus obras destacadas de esta época se encuentra San Jerónimo en el desierto, una pintura inacabada que muestra su meticuloso estudio de la anatomía humana y su habilidad para capturar la expresión y la emoción. A pesar de su éxito en el ámbito artístico, Leonardo sentía que Florencia no le ofrecía los desafíos intelectuales que anhelaba. Su interés por la ingeniería, la anatomía y las máquinas voladoras lo empujaba a buscar nuevos espacios donde pudiera desarrollar sus ideas sin restricciones. Fue entonces cuando decidió trasladarse a Milán en el año 1482, un paso que marcaría un antes y un después en su carrera. Milán, gobernada por Ludovico Sforza, era una de las ciudades más avanzadas de Italia en términos de tecnología y desarrollo militar. Consciente de las necesidades de la corte, Leonardo escribió una carta a Ludovico en la que ofrecía sus servicios no solo como pintor, sino como ingeniero e inventor. En esta carta detalló su capacidad para diseñar máquinas de guerra, sistemas hidráulicos y fortificaciones, demostrando que su talento iba mucho más allá de la pintura. Ludovico, impresionado por su ingenio, lo acogió en su corte y le asignó diversos proyectos, desde decoraciones para palacios hasta diseños de armas innovadoras. Su llegada a Milán fue un punto de inflexión en su vida. Hasta entonces, Leonardo había sido principalmente un pintor y estudioso del cuerpo humano, pero ahora tendría la oportunidad de aplicar su conocimiento en el ámbito de la ingeniería militar y el diseño arquitectónico. Uno de sus primeros proyectos en Milán fue el diseño de una serie de fortificaciones y sistemas de defensa. Fascinado por la mecánica, desarrolló modelos de puentes móviles y estructuras fortificadas que podrían resistir ataques prolongados. También diseñó armas avanzadas para la época, como catapultas, cañones de múltiples disparos y vehículos blindados, ideas que reflejaban su ingenio, aunque muchas de ellas nunca llegaron a construirse. Además de sus contribuciones a la ingeniería, Leonardo también dejó una huella en la arquitectura. Fue en Milán donde comenzó a trabajar en la planificación de una ciudad ideal, diseñando calles amplias, sistemas de drenaje y estructuras que facilitaran la movilidad y la higiene. Esta visión demuestra que su curiosidad y su capacidad analítica iban mucho más allá del arte, pues abordaba problemas urbanos con la misma dedicación que aplicaba a la pintura y la anatomía. Durante su estancia en Milán, Leonardo creó algunas de sus obras más emblemáticas. Fue en esta ciudad donde comenzó a trabajar en La Última Cena, una pintura mural realizada entre los años 1495 y 1498 en el convento de Santa María delle Grazie. Esta obra, que representa el momento en el que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará, es considerada una de las más influyentes de la historia del arte. Leonardo aplicó en ella su dominio de la perspectiva y el manejo de la luz, creando un efecto de profundidad que da la sensación de que la escena se extiende más allá de la pared en la que está pintada. Sin embargo, su tendencia a la experimentación le jugó una mala pasada. En lugar de utilizar la técnica tradicional del fresco, que implicaba pintar sobre yeso húmedo, Leonardo optó por una nueva técnica que permitiera mayores detalles y correcciones. Lamentablemente, los materiales utilizados no resistieron el paso del tiempo, y la pintura comenzó a deteriorarse poco después de su finalización. A pesar de los esfuerzos por restaurarla, gran parte del detalle original se perdió con los años.
Además de su obra pictórica, Leonardo dedicó gran parte de su tiempo en Milán al estudio de la anatomía y la ingeniería. Diseccionaba cadáveres en secreto en hospitales y realizaba dibujos detallados de músculos, órganos y huesos, adelantándose siglos al conocimiento médico de su tiempo. También comenzó a desarrollar diseños de máquinas voladoras basadas en la estructura de las alas de los pájaros, plasmando en sus cuadernos ideas que, aunque no pudieron materializarse en su época, sentaron las bases de futuros inventos aeronáuticos. Otro de los proyectos en los que trabajó fue la elaboración de mapas y estudios sobre la geografía de diversas regiones. Leonardo tenía una capacidad excepcional para visualizar el terreno desde una perspectiva aérea, lo que le permitía diseñar mapas detallados que superaban en precisión a los de otros cartógrafos de la época. Este trabajo muestra nuevamente su versatilidad y su deseo de entender el mundo desde múltiples ángulos. A lo largo de los años que pasó en Milán, Leonardo se convirtió en una figura clave en la corte de Ludovico Sforza. No solo era admirado por su arte, sino también por sus conocimientos científicos y tecnológicos. Sin embargo, los cambios políticos que afectaron a Italia en los últimos años del siglo XV hicieron que su permanencia en la ciudad se viera amenazada. Para Leonardo da Vinci, Milán no solo representó un periodo de florecimiento artístico e intelectual, sino también una etapa en la que profundizó su interés por la ingeniería, la anatomía y la observación minuciosa de la naturaleza. Sin embargo, los cambios políticos que afectaron a Italia en los últimos años del siglo XV hicieron que su permanencia en la ciudad se viera amenazada. En el año 1499, Milán cayó en manos de las tropas francesas, lo que obligó a Ludovico Sforza a huir y dejó a Leonardo sin su protector y mecenas. Este evento marcó el final de su periodo en la corte milanesa y lo llevó a una etapa de incertidumbre sobre su futuro. Sin embargo, lejos de quedarse sin opciones, Leonardo comenzó a buscar nuevos horizontes y ofreció sus conocimientos a diferentes líderes en Italia. Uno de los primeros lugares a los que se trasladó tras la caída de Milán fue Mantua, donde tuvo contacto con Isabella d'Este, una influyente noble renacentista que apoyaba a los artistas y pensadores. Se reunió con ella brevemente, pero no permaneció en la ciudad por mucho tiempo. Luego viajó a Venecia, una de las repúblicas más poderosas de la época, donde se interesó especialmente en el desarrollo de estrategias de defensa contra posibles invasiones. Fue en Venecia donde presentó uno de sus diseños más innovadores, un traje de buceo que permitiría a los soldados moverse bajo el agua sin ser detectados. Leonardo también exploró el concepto de máquinas voladoras durante este periodo, elaborando bocetos de mecanismos que imitaran el vuelo de los pájaros. Sus estudios sobre aerodinámica fueron revolucionarios, aunque no pudo materializar ninguno de sus diseños en vida. A pesar de ello, sus dibujos detallados muestran un conocimiento avanzado sobre el movimiento del aire y la estructura de las alas, adelantándose siglos a la ingeniería aeronáutica. Después de su estancia en Venecia, Leonardo regresó a Florencia en el año 1503. Allí retomó su actividad pictórica y recibió varios encargos importantes, entre ellos el inicio de una de sus obras más icónicas, la Mona Lisa. Este retrato, cuyo modelo se cree que fue Lisa Gherardini, esposa de un comerciante florentino, es una de las pinturas más célebres de la historia debido a su técnica y su enigmática expresión. Leonardo aplicó su método de sfumato, una técnica en la que los contornos se difuminan suavemente para crear un efecto más realista y natural. A la par de su trabajo artístico, continuó sus estudios sobre anatomía, diseccionando cuerpos en secreto para comprender la estructura interna del ser humano. Estos estudios le permitieron hacer descubrimientos extraordinarios sobre el funcionamiento del corazón, los músculos y el sistema circulatorio. También comenzó a documentar detalladamente el desarrollo del feto en el vientre materno, mostrando un conocimiento de la biología humana que no sería igualado hasta siglos después. Durante su estancia en Florencia, recibió un encargo para pintar un mural en el salón del Gran Consejo del Palazzo Vecchio. El tema elegido fue la Batalla de Anghiari, un enfrentamiento entre tropas florentinas y milanesas que tuvo lugar en el año 1440. Leonardo comenzó a trabajar en el diseño y la composición de la obra, buscando un método innovador que permitiera detalles más precisos y efectos de movimiento realistas. Sin embargo, las dificultades técnicas y su propia tendencia a la experimentación provocaron que el mural nunca fuera terminado, quedando solo bocetos y algunos fragmentos incompletos.
Además de sus estudios pictóricos y anatómicos, Leonardo comenzó a desarrollar un interés profundo por la hidráulica y la mecánica de los fluidos. Fascinado por el movimiento del agua, realizó experimentos sobre la manera en que los ríos erosionaban el terreno y cómo se podía controlar su flujo para evitar inundaciones. Sus escritos y dibujos muestran una comprensión detallada del comportamiento del agua, lo que más tarde sería aplicado en el diseño de canales y sistemas de drenaje avanzados. La capacidad de Leonardo para visualizar el mundo de manera analítica le permitió hacer descubrimientos extraordinarios en múltiples disciplinas. Estudió la estructura de las plantas y propuso métodos para mejorar la agricultura mediante el análisis del crecimiento de los cultivos. También diseñó sistemas de relojería basados en engranajes precisos, adelantándose a los avances en la fabricación de mecanismos mecánicos utilizados en la orología. A lo largo de los años que pasó en Florencia, Leonardo se convirtió en una figura clave en el ámbito artístico y científico. No solo era admirado por su arte, sino también por sus conocimientos sobre ingeniería, biología y astronomía. Sin embargo, su insaciable curiosidad por el conocimiento lo llevó a continuar explorando nuevos territorios y buscar oportunidades más allá de Florencia. A principios del siglo XVI, Leonardo da Vinci se encontraba en la cúspide de su carrera, con una reputación que lo había convertido en una de las mentes más admiradas de Italia. Sin embargo, su insaciable curiosidad y su deseo de seguir explorando nuevas áreas del conocimiento lo llevaron a buscar oportunidades fuera de Florencia. Fue en este momento que decidió viajar a Roma, una ciudad que en ese entonces era el epicentro del poder político y religioso, además de albergar algunos de los más grandes artistas y arquitectos de su tiempo. En el año 1510, Leonardo llegó a Roma y se estableció en el Palacio Belvedere, una residencia que pertenecía al Vaticano y donde pudo trabajar en sus investigaciones científicas y proyectos artísticos. Aunque en esta etapa no produjo muchas pinturas, su interés por la ingeniería y la anatomía alcanzó su punto más alto. Pasaba largas horas diseccionando cadáveres en secreto, estudiando la estructura interna del cuerpo humano con una precisión que no sería igualada hasta siglos después. Realizó dibujos anatómicos detallados de los músculos, órganos y huesos, describiendo con sorprendente exactitud el funcionamiento del corazón y el sistema circulatorio. Además de sus estudios anatómicos, Leonardo también se interesó por el movimiento de los fluidos, experimentando con la dinámica del agua y el aire. Diseñó sistemas de drenaje avanzados y realizó estudios sobre la formación de remolinos en ríos y lagos, intentando aplicar estos principios a la ingeniería hidráulica. Sus conocimientos en esta área fueron tan avanzados que algunos de sus diseños aún son estudiados por científicos modernos. Su investigación sobre la anatomía no se limitó solo al estudio del cuerpo humano. También analizó la estructura y el movimiento de los animales, comparando sus músculos y esqueletos con los de los seres humanos. Leonardo estaba convencido de que la observación directa de la naturaleza era la clave para comprender los principios mecánicos del movimiento. Sus estudios sobre la forma en que los pájaros volaban lo llevaron a desarrollar diseños de máquinas voladoras, algunas de las cuales tenían alas articuladas inspiradas en las extremidades de las aves. Aunque nunca logró construir un dispositivo funcional, sus dibujos mostraban un conocimiento profundo de la aerodinámica, adelantándose siglos a la invención de los primeros aviones. A pesar de su brillantez, Leonardo se encontraba en un ambiente político complejo. Roma estaba dominada por la familia Medici, la misma que había gobernado Florencia y que ahora tenía un poder considerable en el Vaticano. Sin embargo, Leonardo no logró obtener el mismo reconocimiento y apoyo que otros artistas de la época, como Rafael y Miguel Ángel, quienes estaban trabajando en grandes proyectos para la iglesia. Esto generó cierta frustración en él, pues mientras sus contemporáneos recibían encargos monumentales, él se dedicaba a proyectos que, aunque igual de ambiciosos, no obtenían el mismo respaldo. Uno de los momentos más destacados de su estancia en Roma fue su trabajo en estudios geológicos y arquitectónicos. Leonardo estaba obsesionado con la estructura de la Tierra y con la forma en que los paisajes se formaban con el paso del tiempo. Estudió la erosión de las montañas y la formación de fósiles, proponiendo teorías sobre el origen de las rocas y los cambios en la superficie terrestre que serían corroboradas siglos más tarde. También diseñó planos para ciudades ideales, con calles amplias y sistemas de drenaje eficientes, adelantándose a conceptos urbanos que solo empezarían a aplicarse muchos años después.
Además de su actividad científica, también dedicó tiempo a la reflexión filosófica. Sus cuadernos muestran una mente que no solo estaba enfocada en el arte o la ciencia, sino también en comprender la esencia del pensamiento humano. Escribió sobre la naturaleza del conocimiento, la observación y la importancia de la experiencia como base de toda comprensión. En este periodo, profundizó en su estudio del vuelo y creó algunos de sus bocetos más detallados de máquinas voladoras. Durante su estancia en Roma, también diseñó diversos dispositivos mecánicos, incluyendo máquinas de guerra que podrían mejorar la defensa de las ciudades. Sus estudios sobre engranajes y sistemas hidráulicos llevaron al desarrollo de mecanismos que más tarde serían utilizados en relojes y maquinaria industrial. Aunque muchas de sus invenciones nunca se construyeron, sus diseños detallados muestran una profunda comprensión de la mecánica y la física. Aunque su etapa en Roma estuvo marcada por importantes descubrimientos y experimentaciones, Leonardo comenzó a sentir que la ciudad no le ofrecía el espacio que necesitaba para desarrollar sus ideas más ambiciosas. Su relación con algunos miembros influyentes de la Iglesia era complicada, y su falta de apoyo en proyectos artísticos hizo que considerara abandonar Roma en busca de nuevos retos. Fue entonces cuando recibió una invitación que cambiaría su destino. El rey Francisco I de Francia, un gran admirador de su trabajo, lo convocó para formar parte de su corte en el castillo de Clos-Lucé. Leonardo, con más de 60 años, aceptó la oferta y partió hacia Francia en el año 1516. En el año 1516, Leonardo da Vinci emprendió un viaje que marcaría el capítulo final de su extraordinaria vida. A la edad de más de 60 años, aceptó la invitación del rey Francisco I de Francia para trasladarse a su corte en el castillo de Clos-Lucé, en el Valle del Loira. Esta decisión no solo representó un cambio geográfico, sino también una transformación en la naturaleza de su trabajo y en la manera en que sería recordado por la historia. Para Leonardo, Francia significaba un refugio intelectual y un reconocimiento a su genio. Francisco I no solo era un gobernante con una profunda admiración por el arte y la ciencia, sino también un mecenas entusiasta que buscaba rodearse de las mentes más brillantes del mundo. Desde el primer momento, Leonardo fue tratado con gran respeto y recibió un estatus privilegiado en la corte. Se le otorgó el título de primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey, un reconocimiento que reflejaba su naturaleza multidisciplinaria y la amplitud de su talento. El castillo de Clos-Lucé se convirtió en el último hogar de Leonardo, un espacio donde pudo continuar con sus estudios, reflexiones y experimentaciones sin las presiones de encargos artísticos o conflictos políticos. Aunque a estas alturas su producción pictórica había disminuido significativamente, su mente seguía en pleno funcionamiento. Dedicó gran parte de su tiempo al perfeccionamiento de sus cuadernos, elaborando nuevos dibujos y teorías sobre anatomía, hidráulica y mecánica. Uno de los aspectos más fascinantes de su estancia en Francia fue la relación que desarrolló con el rey Francisco I. Se dice que el monarca disfrutaba de largas conversaciones con Leonardo, a quien consideraba no solo un artista, sino un verdadero filósofo de la naturaleza. Los dos solían pasear juntos, discutiendo sobre los principios de la ciencia, el arte y el universo. Esta cercanía con el rey le permitió acceder a recursos que le facilitaban su trabajo y lo eximió de preocupaciones económicas. Aunque su salud comenzaba a deteriorarse, Leonardo siguió trabajando con incansable dedicación. Es en esta época cuando se cree que realizó sus últimos ajustes a la Mona Lisa, la pintura que llevaba consigo desde Florencia y que nunca entregó a su supuesto cliente. Existen teorías que sugieren que la llevó a Francia porque la consideraba su obra maestra y no quería desprenderse de ella. De hecho, tras su muerte, el cuadro quedó en posesión del rey y eventualmente terminó en el Museo del Louvre, donde aún permanece como uno de los mayores tesoros de la humanidad. En Clos-Lucé, Leonardo también retomó sus estudios sobre el movimiento del agua, realizando nuevos experimentos sobre la manera en que los ríos erosionaban la tierra y cómo la fuerza hidráulica podía ser aprovechada para desarrollar sistemas eficientes de irrigación y energía. Estas investigaciones reflejan la visión futurista de Leonardo, quien adelantó conceptos que serían aplicados siglos después en la ingeniería hidráulica.
Además, continuó con su obsesión por el vuelo. Aunque sus diseños de máquinas voladoras jamás fueron construidos en vida, siguió perfeccionando sus modelos, experimentando con nuevos enfoques basados en el movimiento de los pájaros. También realizó estudios sobre la mecánica de la respiración y el funcionamiento de los pulmones, mostrando una comprensión detallada de la fisiología humana. A pesar de su impresionante capacidad intelectual, Leonardo sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. En abril del año 1519, sintiendo el declive de su salud, escribió su testamento. En él dejó sus pertenencias a sus discípulos más cercanos y pidió ser enterrado en la iglesia de Saint Florentin en el castillo de Amboise. El 2 de mayo de ese mismo año, Leonardo da Vinci falleció en Clos-Lucé, rodeado de sus discípulos y bajo la protección del rey Francisco I, quien, según algunos relatos, estuvo a su lado en sus últimos momentos. Leonardo dejó tras de sí un legado inmortal. Su trabajo no solo transformó la pintura, sino que también sentó las bases para múltiples disciplinas científicas. Sus cuadernos, llenos de ideas visionarias, fueron estudiados por generaciones de científicos, ingenieros y artistas, quienes encontraron en sus escritos una fuente inagotable de inspiración. El impacto de Leonardo en la historia es difícil de medir, pues abarcó tantas áreas del conocimiento que su genialidad sigue siendo objeto de admiración en la actualidad. Sus estudios sobre anatomía influyeron en el desarrollo de la medicina. Sus diseños de máquinas voladoras inspiraron a los pioneros de la aviación, y su visión de la ingeniería hidráulica sigue siendo relevante en la actualidad. Pero quizás lo más impresionante de su legado es la forma en que encarnó el espíritu del Renacimiento. Leonardo fue el ejemplo más claro de cómo el arte y la ciencia pueden coexistir en armonía, de cómo la creatividad y la razón pueden fusionarse para dar lugar a obras que trascienden el tiempo. Su curiosidad infinita y su deseo de comprender el mundo lo convirtieron en uno de los grandes intelectuales de la historia, un hombre adelantado a su época cuya influencia perdura hasta el día de hoy. Después de la muerte de Leonardo da Vinci en el año 1519, su legado comenzó a consolidarse como uno de los más influyentes en la historia de la humanidad. Aunque había pasado sus últimos años en Clos-Lucé, bajo la protección del rey Francisco I de Francia, su trabajo y pensamiento seguirían resonando durante siglos. Leonardo dejó una cantidad impresionante de cuadernos llenos de bocetos, teorías y observaciones sobre múltiples disciplinas. En ellos se encuentran estudios detallados sobre anatomía, ingeniería, geología, mecánica y arte, así como reflexiones sobre la naturaleza de la vida y la percepción humana. Aunque en su tiempo muchas de sus ideas no fueron aplicadas, con el paso de los siglos se convertirían en fundamentos para avances científicos y tecnológicos. Sus discípulos, entre ellos Francesco Melzi, tuvieron la tarea de organizar y preservar los escritos del maestro. Melzi intentó recopilar y proteger los documentos de Leonardo, pero con el tiempo, muchos de estos cuadernos se dispersaron en distintas colecciones europeas. Algunos fueron vendidos, otros quedaron en manos de coleccionistas privados y varios se perdieron, lo que provocó que partes de su conocimiento quedaran fragmentadas. Una de las áreas donde su trabajo tuvo un impacto inmediato fue la anatomía. Sus estudios sobre la estructura del cuerpo humano eran tan precisos que, si hubieran sido publicados en su época, habrían revolucionado la medicina. Leonardo realizó disecciones minuciosas de cadáveres y documentó con detalle el funcionamiento de los músculos, el corazón y el sistema circulatorio. Incluso propuso ideas sobre la relación entre la respiración y el flujo sanguíneo que solo serían confirmadas siglos más tarde. Además, su investigación abarcó el desarrollo del feto en el vientre materno, describiendo con extraordinaria precisión las fases de crecimiento y la relación entre los órganos internos y el desarrollo del cuerpo. Estos estudios fueron adelantados a su tiempo y mostraban una comprensión que no sería igualada hasta la llegada de la medicina moderna. Leonardo también tuvo un impacto significativo en el estudio de la mecánica y la ingeniería. Sus diseños de engranajes, poleas y sistemas hidráulicos sentaron las bases para futuras innovaciones en la fabricación de maquinaria industrial. Sus estudios sobre la transmisión de movimiento y fuerza fueron fundamentales para el desarrollo de dispositivos mecánicos como relojes y sistemas de engranajes utilizados en la manufactura y en la exploración científica.
A pesar de su increíble habilidad para la observación y la documentación científica, la falta de publicación de sus investigaciones impidió que tuvieran un impacto inmediato en la comunidad académica. Fue solo con el tiempo que sus cuadernos comenzaron a ser estudiados por científicos y artistas, quienes descubrieron la profundidad de su genio. En el ámbito artístico, la influencia de Leonardo fue aún más evidente. Su técnica del esfumato, que permitía transiciones suaves entre colores y sombras, revolucionó la pintura. La Mona Lisa se convirtió en una de las obras más estudiadas de la historia, no solo por su misteriosa expresión, sino también por su innovador uso de la luz y la perspectiva. Además de su impacto en la pintura, su estudio del movimiento y la composición influyó en generaciones de artistas. Las técnicas de perspectiva y profundidad que utilizó en obras como La Última Cena ayudaron a establecer nuevas formas de representar el espacio en el arte. También fue un pionero en el análisis de proporciones humanas, desarrollando estudios basados en los principios del matemático griego Vitruvio. Su famoso dibujo del hombre de Vitruvio representaba la perfecta relación entre el cuerpo humano y los principios geométricos, mostrando su habilidad para unir el arte y la ciencia en una sola obra. Pero el impacto de Leonardo no se limitó al arte y la anatomía. Sus estudios sobre la naturaleza del agua y el flujo de los ríos influyeron en la ingeniería hidráulica, con conceptos que aún se utilizan en la actualidad para el diseño de presas y canales. En sus escritos, analizó la erosión de la tierra y el movimiento de los océanos, anticipando descubrimientos que serían claves en el desarrollo de la geología moderna. Sus diseños de máquinas voladoras, aunque nunca fueron construidos en vida, sirvieron como inspiración para los pioneros de la aviación siglos después. Su concepto de alas articuladas y mecanismos de vuelo artificial mostraban una profunda comprensión de los principios aerodinámicos que eventualmente darían forma a los primeros aviones. Leonardo da Vinci no solo dejó un legado impresionante en cada campo que estudió, sino que también representó el espíritu del Renacimiento en su máxima expresión. Su insaciable curiosidad, su deseo de unir el arte con la ciencia y su capacidad para ver el mundo desde múltiples perspectivas lo convirtieron en una de las mentes más brillantes de la historia. Su influencia trasciende generaciones. La forma en que abordó el conocimiento con una visión holística y multidisciplinaria sigue siendo un modelo para científicos, ingenieros y artistas. Su legado inspiró a innovadores en campos como la biología, la aeronáutica, la arquitectura y la física, mostrando que la creatividad y la observación pueden cambiar el curso de la historia. Después de la muerte de Leonardo da Vinci en el año 1519, su legado continuó expandiéndose y evolucionando, convirtiéndose en una de las fuentes de inspiración más poderosas en la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, sus ideas y descubrimientos fueron redescubiertos, estudiados y aplicados en innumerables disciplinas. Su impacto no solo se reflejó en sus contemporáneos, sino que también sentó las bases para los avances científicos, tecnológicos y artísticos de la era moderna. Uno de los aspectos más fascinantes del legado de Leonardo fue la difusión de sus cuadernos y estudios. Aunque en vida muchos de sus escritos nunca fueron publicados ni compartidos ampliamente, con el tiempo estos manuscritos comenzaron a ser valorados por intelectuales y científicos. Sus detalladas observaciones sobre anatomía, ingeniería y dinámica de fluidos fueron fundamentales para el desarrollo de la medicina y la ingeniería moderna. Sus cuadernos revelaban conocimientos adelantados a su tiempo, con estudios sobre el funcionamiento del corazón, la circulación sanguínea, la estructura de los músculos y el crecimiento del feto en el útero. Observaciones que se confirmarían siglos más tarde con la llegada de la medicina avanzada. En el ámbito artístico, su influencia fue aún más evidente. La Mona Lisa se convirtió en una de las pinturas más icónicas de la historia, no solo por su enigmática expresión, sino también por su revolucionario uso de la luz y la sombra. A lo largo de los siglos, artistas renacentistas, barrocos y modernos estudiaron su técnica del esfumato y su dominio de la perspectiva aérea, adoptando muchas de sus innovaciones en sus propias obras. Su impacto llegó incluso al cine y la fotografía, donde los principios de composición y profundidad que él perfeccionó fueron utilizados para crear escenas visualmente impactantes.
Leonardo también dejó una huella profunda en el campo de la ingeniería y la física. Sus diseños de engranajes, sistemas hidráulicos y mecanismos de transmisión de movimiento sentaron las bases para el desarrollo de maquinaria industrial. En el campo de la aviación, sus bocetos de máquinas voladoras se convirtieron en referencia para los primeros diseñadores de aeroplanos, con conceptos aerodinámicos que eventualmente darían forma a la creación de los primeros aviones funcionales. Además, su profundo interés por la geología y la naturaleza llevó al desarrollo de teorías sobre la erosión terrestre y el movimiento de los océanos, conocimientos que más tarde influirían en el estudio de la geología moderna. Sus análisis sobre el comportamiento del agua permitieron avances en la ingeniería hidráulica y el desarrollo de sistemas eficientes para el manejo de los recursos hídricos. Si bien su legado continuó creciendo con el paso de los siglos, hubo momentos en los que sus escritos quedaron olvidados o dispersos. Fue solo con la llegada de la Ilustración y el Renacimiento científico, cuando sus estudios comenzaron a ser valorados con la profundidad que merecían. El impacto de Leonardo da Vinci en la historia de la humanidad es difícil de medir en su totalidad. Su mente curiosa, su capacidad para unir el arte con la ciencia y su deseo de explorar los misterios del mundo hicieron de él una figura única. Durante el siglo XIX y principios del XX se produjo una gran revalorización de sus estudios. Sus cuadernos comenzaron a ser recopilados y analizados con un nuevo enfoque, lo que permitió la aplicación de sus descubrimientos en múltiples campos del conocimiento. Uno de los aspectos más revolucionarios de su legado fue su enfoque interdisciplinario. En un tiempo donde las disciplinas estaban más delimitadas, Leonardo rompió barreras al combinar arte, ciencia, ingeniería y filosofía en un solo cuerpo de trabajo. Su capacidad para observar y documentar detalladamente cada aspecto de la naturaleza lo convirtió en un pionero en el método científico, adelantándose a las prácticas que serían fundamentales en el desarrollo de la ciencia moderna. La influencia de Leonardo no se limita solo a los ámbitos académicos y científicos. Su visión sobre el arte y la percepción humana también dio lugar a reflexiones sobre la creatividad, la innovación y el papel del pensamiento crítico en la evolución del conocimiento. Sus escritos sobre la importancia de la observación y la experimentación continúan inspirando a científicos, ingenieros y artistas hasta el día de hoy. El siglo XX y XXI han visto una continua reinterpretación de su legado. Desde la tecnología hasta el diseño, su forma de pensar ha sido aplicada en áreas tan diversas como la inteligencia artificial, la ingeniería aeroespacial y la medicina. Sus estudios sobre el vuelo han inspirado a desarrolladores de drones y aviones de última generación, mientras que sus observaciones anatómicas han sido utilizadas como referencia en modelos biomecánicos. Leonardo da Vinci es más que un artista, más que un científico, más que un inventor. Representa el ideal del conocimiento sin límites, del pensamiento libre y de la conexión entre la creatividad y la lógica. Su capacidad para encontrar patrones en la naturaleza, explorar nuevas fronteras y desafiar las limitaciones de su tiempo hacen de él una figura inmortal en la historia de la humanidad. Su legado continúa evolucionando, demostrando que el conocimiento es infinito y que siempre hay nuevas formas de ver el mundo. A través de sus obras, escritos y descubrimientos, Leonardo sigue inspirando a generaciones de pensadores, recordándonos que la curiosidad y el deseo de aprender son las verdaderas claves para el progreso de la humanidad.